Buenas tardes, mis queridos estudiantes. A partir del siguiente video introductorio les voy a entregar la información relacionada con la asignatura de matemáticas. El trabajo va a estar relacionado con estrategias de cálculo mental. Para contar, podemos usar diferentes estrategias, ¿cierto? Podemos contar de uno en uno, o también podemos agrupar las cantidades. En este caso, ¿cierto? Los lápices están contados de 4 en 4. Tanto en la multiplicación como en la división podemos usar estrategias de conteo hacia adelante y hacia atrás. Para multiplicar puedes contar hacia adelante. Por ejemplo, para resolver 4 por 3, puedes contar hacia adelante de 3 en 3, comenzando del 0. Como el conteo llegó hasta el número 12, ¿cierto? El resultado de la multiplicación es 12. 3 más 3 son 6, más 3 son 9, más 3 son 12. Y para dividir puedes contar hacia atrás. Por ejemplo, 15 dividido en 3. En este caso comenzamos por 15 y vamos quitando o restando 3. Llegamos al 12, volvemos a quitar 3, llegamos al 9, volvemos a quitar 3, llegamos al 6, volvemos a quitar 3, llegamos al 3 y volvemos a quitar 3, llegamos a 0. Como se descontó 5 veces 3, el resultado de la división 15 dividido por 3 es 5. Ejercitemos. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Para multiplicar en esta imagen podemos realizar el conteo de 4 en 4 comenzando desde el 0, ¿cierto? En este caso podríamos representarlo de la siguiente manera. 0, agregamos 4, llegamos a 4, a este 4 le agregamos 4, son 8, más 4 son 12, más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24, más 4, 28 y más 4, 32, ¿cierto? De esta forma podemos ver que la imagen que tenemos representada ahí, el resultado final del conteo es 32. Si vamos agregando o avanzando de 4 en 4. Entonces tenemos que, como el conteo llegó hasta 32, el resultado de la multiplicación es 32. Es decir, 8 veces el 4 es 32. Para dividir podemos contar hacia atrás usando el mismo ejemplo, ¿cierto? Vamos a partir de 32 y vamos a ir restando 4. Nos queda, si a 32 restamos 4, nos quedan 28. Si a 28 quitamos 4, nos quedan 24. Si quitamos 4, nos quedan 20. Si quitamos 4, nos quedan 16. Si quitamos 4, nos quedan 12. Volvemos a quitar 4, nos quedan 8. Quitamos 4, son 4. Y por último quitamos 4 y nos queda en 0. Como se descontó 8 veces 4, el resultado de la división 32 dividido en 4 es 8. Estrategias de doblar y dividir por 2. A partir de la siguiente imagen, la niña dice, para saber el producto, recordemos que el producto es el resultado de una multiplicación, de 8 por 5, ella calculó 10 por 4. El niño se pregunta, ¿cómo? ¿Es lo mismo? Vamos a ver. Mira lo que sucede cuando lo representas. Tenemos aquí la primera multiplicación, ¿cierto? Que era 5 por 8, es decir, 5 veces 8. Si lo representamos gráficamente, tenemos, ¿cierto? Que hay 5 grupos con 8 elementos cada grupo. Ahora, dice el niño, ahora hay el doble de la cantidad de grupos iniciales, pero con la mitad de elementos. ¿Qué sucedió? La estrategia que ocupó la niña fue la siguiente. Dobló, ¿cierto?, por 2 el primer factor, que era 5, y luego dividió el segundo factor por 2 y le dio como resultado 4. Entonces, ahora tiene lo mismo que está representado arriba en términos de cantidad, pero en diferentes grupos. Ahora hay 10 grupos, ¿cierto? Y con 4 elementos cada uno. ¿Cuál es el producto de ambas multiplicaciones? Nos podemos dar cuenta que el producto de ambas multiplicaciones es el mismo, ya es 40.
¿Qué variación experimenta el primer factor en 5 por 8 respecto al primer factor de la multiplicación 10 por 4? Nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, que aquí efectivamente el 5 está doblado, es decir, se transforma este primer factor en el doble del primer factor de la primera multiplicación. ¿Y qué variación experimenta el segundo factor en 5 por 8 respecto al segundo factor de la multiplicación 10 por 4? Podemos darnos cuenta efectivamente que aquí el 8 está dividido en 2. Y por ello tenemos la multiplicación 10 por 4, doblado el primer factor y dividido el segundo factor. La estrategia de cálculo doblar y dividir por 2 consiste en multiplicar por 2 un factor y dividir por 2 el otro factor. En este caso, ¿cierto? Veamos esta multiplicación. 8 por 4 es igual a 32. 8 grupos con 4 elementos. Veamos, si aplicamos la estrategia, 8, el doble de 8 es 16, doblamos el primer factor y lo transformamos en 16, lo multiplicamos por 2, y el segundo factor, el 4, ¿cierto? La mitad de 4 es 2, dividir por 2, y este 4 lo dividimos por 2. Ahora, tenemos 16 grupos con 2 elementos cada uno. Ejercitemos. 3 por 14 es igual a 42. Primero, doblamos el primer factor, que sería 3. 3 por 2 es igual a 6. Y luego dividimos el segundo factor, que es 14, por 2. Y nos da como resultado 7. Es decir, ahora la multiplicación finalmente se transforma en 6 por 7, que es lo mismo que 3 por 14 en relación al producto. Estrategias de descomposición. Juan y Camila están comprando útiles para el colegio y han comprado 4 cajas con 9 lápices cada una. Ahora desean calcular cuántos lápices tienen en total. Ya el niño dice, voy a multiplicar 4 por 5 más 4 por 4. Y la niña dice, voy a multiplicar 2 por 9 más 2 por 9. ¿Ambos niños llegarán al mismo resultado? Vamos a ver. ¿Cómo lo resolvieron? Juan hizo lo siguiente. Tenemos aquí, ¿cierto?, que él dividió la cantidad de cajas de lápices, que eran 8 en total. Y él repartió, ¿cierto?, primero 4 y luego 4. Ahora, tenemos acá que dividió la cantidad de cajas de lápices, que en total son 8. Luego, ¿qué hizo? Descompuso la cantidad de lápices de la caja en 9 lápices. Primero multiplicó 4 cajas por 5 unidades y luego sumará, ¿cierto?, la segunda multiplicación, que es 4 cajas nuevamente por estos 4 lápices, que junto a 5 forman el total de la cantidad de lápices de la caja, que es igual a 36. ¿Cómo lo resolvieron? Camila hizo lo siguiente. Ella dividió la cantidad de cajas de lápices, pero mantuvo, ¿cierto?, la misma cantidad en cada una. Y en este caso, ella dividió la cantidad de cajas, mantuvo la cantidad de lápices. Primero multiplicó 2 cajas por 9, luego sumará, ¿cierto?, este resultado de las 2 cajas por 9. El resultado será igual al anterior. Para multiplicar, puedes descomponer aditivamente uno de los factores, el que consideres más conveniente, y luego aplicar la distributividad. Por ejemplo, al multiplicar 6 por 7, puedes realizar lo siguiente. 6 por 7, en este caso, ¿cierto?, descomponemos el número 7 en 5 más 2. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos primero 6 por 5 y luego 6 por 2. ¿Por qué mantenemos el signo más? Porque a partir de este factor, ¿cierto?, que está multiplicando a esta descomposición, tenemos que volver a multiplicar cada uno de los números, ¿cierto?, de este factor descompuesto por el 6. En este caso, el resultado de la primera multiplicación es 30 y de la segunda es 12, y luego sumamos ambos resultados y nos da como resultado 42. Ejercitemos.
8 por 6. En este caso, ¿cierto? Mantenemos el primer factor y descomponemos el segundo. El 6, ¿cierto? Está formado por 4 más 2. ¿Qué hacemos ahora? Primero multiplicamos 8 por 4 y después 8 por 2. Ambos resultados los sumamos y nos da como resultado 48. El doble del doble. Vamos a revisar ahora esta estrategia. Dice, observa y luego responde. Esta es la estrategia que yo aplico para multiplicar un número por 4. Primero, tenemos que, ¿cierto? 9 por 2. De acuerdo a lo que dice la niña, multiplicar o realizar la estrategia del doble es multiplicar un número por 4. Pero primero vamos a multiplicar por 2 y luego ese resultado lo volvemos a multiplicar por 2. En este caso, ¿cierto? Tenemos que 9 por 2 es 18 y luego estos 18 los volvemos a multiplicar por 2. Para dividir por 4, yo divido por 2 y después de nuevo divido por 2. Comprobemos. 28 dividido en 4. De acuerdo a la estrategia, ¿cierto? Primero vamos a dividir 28 por 2. El resultado sería 14. Entonces, este resultado lo volvemos a dividir por 2. El resultado es 7. ¿Está correcto? Concuerda, ¿cierto? O sea, cuando multiplicamos por el doble del doble, estamos diciendo que, como en la estrategia anterior, ¿cierto? Tenemos ahí que multiplicamos por 2 y luego nuevamente por 2. Y cuando dividimos por 4, perdón, primero dividimos por 2 y luego nuevamente por 2. Para multiplicar por 4, puedes multiplicar por 2 y el resultado multiplicarlo por 2. Ejemplo, 3 por 4. Esto es lo mismo que decir 3 por 2 por 2. 2 por 3 es igual a 6 y luego esto lo multiplicamos por 2, nos da como resultado el 2. Y para dividir por 4 puedes dividir por 2 y el resultado nuevamente dividirlo por 2. Ejemplo, 12 dividido en 4 es lo mismo que decir 12 dividido en 2 y este resultado lo volvemos a dividir por 2. Ejercitemos. 4 por 4 es igual a 16. 4 por 2 es lo mismo que decir 4 por 2 es igual a 8 y este resultado lo multiplico por 2 es 16. Ahora, 28 dividido por 4 es lo mismo que decir 28 dividido por 2 dividido por 2. 28 dividido por 2 es 14 y 14 dividido por 2 es 7. Propiedad distributiva en la multiplicación. Para una fiesta escolar, los cuartos básicos compartirán empanadas con otro curso. Si cada curso traerá 24 empanadas de pino y 2 empanadas de queso, ¿cuántas empanadas habrá en total para compartir? Pedro y Lorena han calculado la cantidad total de distintas formas. ¿Ya? Pedro lo hizo de la siguiente manera. Los 3 cursos aportarán 24 empanadas de pino y los 3 cursos aportarán 2 empanadas de queso. Es decir, él multiplicó por separado primero 3 por la cantidad de empanadas de pino y luego 3 por la cantidad de empanadas de queso. ¿Cierto? Ponemos el resultado debajo de cada paréntesis y luego hacemos la suma. En total habrá 108 empanadas para compartir. Y por último, la niña, Lorena, ella dijo, hay 3 cursos y cada uno de ellos aportará 24 empanadas de pino y 2 empanadas de queso. Lo que hizo ella primero fue sumar el total de empanadas y esto multiplicarlo, ¿cierto?, por cada uno de los cursos. Obtuvo exactamente el mismo resultado que Pedro. Para resolver una multiplicación de un número de 3 dígitos, con cada uno de los dígitos puedes descomponer aditivamente uno de los factores según el valor posicional de cada dígito y aplicar la propiedad distributiva. Esta propiedad consiste en que el factor se distribuye multiplicando cada término de la multiplicación. Tenemos aquí un ejemplo, ¿cierto?, en que el primer factor se ha descompuesto en 300 más 30 más 2 multiplicado por 3. Cada uno, ¿cierto?, de los números lo multiplicamos por el factor que tenemos acá. Primero 300 por 3, luego 30 por 3 y por último 2 por 3.
ponemos el resultado de cada paréntesis y luego hacemos la adición. Ejercitemos. En esta multiplicación, aplicando la propiedad distributiva, ¿cierto? Tendríamos que hacer lo siguiente. 264 por 4. Descomponemos el primer factor, que es 200 más 60 más 4, y esto lo multiplicamos por 4. Multiplicamos, ¿cierto?, cada cifra por el factor 4, ponemos el resultado debajo de cada paréntesis y luego hacemos la sumatoria final. Para cerrar, tanto en la multiplicación como en la división podemos aplicar estrategias de cálculo mental que nos permitirán llegar de diferentes formas a un mismo resultado. Para poder aplicarlas debemos primero conocerlas y luego ejercitarlas. Y actividades, deberás realizar el trabajo en tu texto de estudio indicado en la ficha de trabajo de la semana 4. Ya el trabajo que tendrán que hacer está relacionado con las estrategias que yo acabo de mostrar en el PowerPoint. Espero que les sirvan, que hayan quedado claras. Ya un besito, los quiero y las quiero mucho, que estén muy bien.